para que veáis lo fácil que lo he tenido jugar a pelota, yo nací a 20 metros de aquí, que son donde mis abuelos maternos, y esta casa de aquí atrás es donde yo también pasé parte de mi infancia, que son de mis abuelos paternos, y de aquí mismo pues bajábamos aquí a entrenar todas las mañanas y todos los días, aquí a este frontón, que es donde yo empecé a jugar. Pues era muy juguetón y mal estudiante, hizo solo hasta tercero, bajaba al instituto a Nájera y lo querían muchísimo, pero lo querían porque si jugaban a cualquier deporte que jugarían, él iba y casi siempre ganaban, entonces lo querían muchísimo. Como solo teníamos el frontón, aquí era la ley del mal fuerte, ¿no? Nos íbamos haciendo duros poco a poco. Aquí sí que jugábamos igual pues, con los de 10 años con los de 15 también. Aquí había muchos primis, ¿no? Aquí llamamos punto, jugar al primi, y aquí según ibas terminando te mandaban a la calle, o sea que tenías que ser vivo, había rivalidad también, por jugar adelante también, que si te dejaban jugar adelante ya era un éxito, y si no, pues atrás, los que eran más mayores jugaban adelante y a ti eres pequeño, te mandaban atrás o te mandaban a casa. Sí, pues la verdad es que estábamos todo el día en el frontón y como yo estaba rodeada de chicos no tenía otra cosa que hacer. Así que decidí jugar a la pelota y como no se me daba mal, mis hermanos me dejaban jugar con ellos, así que lo intenté, pero bueno, al cabo del tiempo, como yo era la única mujer, no hubo más remedio que dejarlo. Agustín jugaba con mi hermana, para mi hermano José Miguel y para mí. Y decían que nos ganaban y que nos marchábamos llorando a casa, o sea que fíjate, hasta los hermanos mismos decían que me ganaban desde pequeñito. Él jugaba en compañía de mi otro hermano mediano y entonces yo jugaba con el mayor y ahí tenía ventaja, pero sí que le hemos ganado varias veces. Para mí ha sido mucha suerte, porque salíamos del colegio, salíamos de la iglesia, salíamos a pasar la tarde con nuestros padres, con nuestros amigos y el referente era el frontón, no teníamos otra cosa. Entonces ahí nos juntábamos chicos, chicas, como te he comentado antes, de 8 años, de 10, de 22 hasta de 60 también, jugábamos ahí todos. Que académicamente no fue muy bueno, pero deportivamente era un fenómeno. Y era un fenómeno en todo. En todo aquello que se propusiera, pues aquello era un verdadero fenómeno. Cuando él tenía 15, 16 años, en el centro de enseñanza que te comento, en el Instituto de Nájera, pues montamos un equipo de voleibol y él era un miembro del equipo. Y en aquel momento, pues, destacó. Las técnicas que sacó del voleibol las aplicó a la pelota, de tal forma que esas planchas que se le ven en el frontón, que antes se las aprendió en el equipo de voleibol, luego las ha aplicado a la pelota. O sea, quiero decir que ha sido pues, un innovador de alguna forma en ciertas jugadas dentro de lo que es el juego de la pelota. Javier Solozábal también era el profesor del instituto, profesor de gimnasia, y es el que llevaba el equipo de voleibol y él es el que nos enseñaba esas tiradas. Aparte de lo innato que lleves es también el practicar otros deportes, yo creo que es también bonito y a mí me ha servido también para digamos, adecuarlo también a algunas jugadas de pelota. Yo creo que 16 él, yo 21, pues es cuando empezamos un poquito a coincidir en el frontón, a coincidir entre comillas, porque era imposible coincidir con él. Yo recuerdo, y alguna vez más se le echaba en cara, que cómo ha cambiado, sobre todo en su actitud, porque en los primeros años que empezaba a entrenar con nosotros, que había 2 o 3 profesionales en Tricio, le quedábamos para entrenar a las 8 de la tarde, a las 9, en el frontón pequeño de Tricio, siempre nos dejaba tirados.
siempre. Nos quedábamos 3 pelotaris teniendo que jugar mano a mano o 1 contra 2 porque Titín no aparecía nunca. Aparecía a la hora de quedar con un bocadillo en la mano y nos decía que estoy cansado, que vengo de trabajar, y nos dejaba siempre tirados. Fíjate qué diferencia con el pelotario que conocemos ahora, que no voy a decir el que más, pero como el que más de trabajador y de profesional. Pues sus inicios no eran así, era un poquito vago. Titín ha sido un pelotari, ha sido un deportista que en el mundo aficionado quizás no ha destacado lo que ha podido destacar después en el mundo profesional, aunque sí de vez en cuando hacía un partido que te sorprendía, ¿no? Pero entre tanto también hacía partidos que no eran tan buenos. Yo creo que por el exceso y por un poquito por la falta de dedicación. Cuando ya se ha hecho profesional, pues ha deslumbrado, ha destacado desde el primer día que debutó hasta el día de la fecha. Ha sido, pues eso, un boom, algo inesperado, ¿no? Virtudes pocas. De gancho no te concentraba mucho, de volea nada, porque eso lo he ido aprendiendo con la veteranía, con los años, y de golpe poquito. Esa forma de tirarse al suelo llamaba mucho la atención, de defender, y luego era un chaval guapillo, que todo es importante, y que caía muy simpático a todo el mundo. Unido a eso, que el boom de los interpueblos en La Rioja, pues se defendía y jugaba en las categorías dignamente, pero nunca sin destacar. Bueno, sobre todo mi padre, ¿no? Que era el que más se entendía, era el que más siempre decía que podía llegar lejos y siempre le decía que lo diese todo y que siguiera y que entrenase porque valía. Bueno, pues en esta gasolinera de Las Brujas, entre Tricio, que está ahí a 2 kilómetros, y Nájera también, pues es donde yo trabajaba, donde algunas veces, como veis, se me hacía de noche también, esperando para el partido, donde tuve que tomar la decisión de, pues bueno, de seguir con este trabajo. Yo llevaba 3 años aquí trabajando en un puesto fijo, en 2 meses pues pasar a ser profesional. Mamá, que no puedo, que si voy a jugar no puedo trabajar. Yo le decía, hijo, no dejes la gasolinera, ¿no ves que no destacas mucho? Yo pensaba, porque entonces casi le ganaba a Santi, le ganaba a Gorostiza, o sea, que eran mejores jugadores que él. Arriesgué, yo creo que me salió bien, aquí estaba muy a gusto también, pero la verdad es que pues bueno, fue una decisión acertada, tuve que dejar de trabajar inmediatamente después de firmar el contrato con Asegarce. Bea oso gaztea zala, jungina bere bila, han gasolinero zanean, eta fitxatu gendun, Iñaki Asegin nolazagin, gogo handiz. Oso pelotari trebea zan, guretzako harrigarria, nola botatzen lurrea pelota bila, ni beti pelotan atzean ibili naiz, eta ni ez de sekula ezagutu inor, nola botatzen zen pelotan atzetik, eta ez altxatzea bakarrik, baizik tantoa egitea, gehienetan. Txode Bermeo ikusitan neuken, baino defenditzen bakarrik, lurrea botatzen zanean. Baino Titin de Abroa izan da, kantxan barruan, aurreko kuadroetan. Gero, indar gehiegi euki gabe besotan, eskertzekoa da, ze indarra egin ditun partioak irabazteko. Beti gustatu izan zaio irabaztea, beti. Eta hori oso pozgarria da. Kantxan ikustea pelotari bat beti irabazi nahi duna. Hainbeste partidu jokaitu, ez da sekula, nik pentsatzen nuen hasieran akatu ingo zala. Eibarren, nik bialdu nun kentzea lehenbiziko filak, zilanak. Zeatik, pentsatzen nuen akatu ingo zala, eta hemengo bi lehenbiziko fila hauek kendu inbar ditugu. Eta hemen jarri behar ditugu, gortxua zehose jarri behar ditugu, zeatik, mutil honek bulua o bularra zehose puskatuko eusen honetan. Gusten nuen nola botatzen zan, eta bildurtuta egoten izan berari behi da. Gero kontrolatu naiz, oso gorra izan dela, oso langilea izan dela, oso trebea, beste inor baino gorragoa, eta asko maite dut. Yo creo que nunca lo vio claro lo de ganarse la vida con la pelota, que le gustaba evidentemente, que lo había vivido en toda su vida evidentemente,
pero lo de ser profesional lo veía de lejos. De hecho, yo creo que fui uno de los primeros en comentárselo, lo de pasar a Segarce, y estaba encantado. O sea, la idea esa le puso contentísimo. A Segarce hasi barri zan, eta afizionetako pelotarik ikusti genio zen, baina bueno, adibidez Tintinek jogatu zuen zetan eta mano-mano, eta bueno, ikusten zen indar gutxi eta ez zala, baina hurrengo urtean ikusi genuen Riojan partidu baten, eta aldaketa itzela izan zen. Jungo ginen da, bueno, bera kontratatzeko bili ginen eta bueno, lortu genuen. Zer, bueno, beste joko desberdin izan, eta baina asko mogitzen zuen pelota aurren eta jentieri asko gustatzen diakon. Bueno, saiatu ginen da hartu genuen, baina eskainun jakin noaino helduko zen ez. En julio unos representantes de Segarce pues vinieron a la gasolinera a comentarme que si yo tenía intención de debutar, que si quería pasar a profesionales y bueno, yo dije también, lo primero que dije, que dejo el buzo aquí mismo y me marcho donde hay que firmar también. Y eso fue en julio y luego pues vinieron a Seguinolaza y Pedro García y para agosto firmé el contrato, o sea que en un mes y medio y en septiembre debuté, o sea que fue todo muy rápido y muy seguido y la verdad es que yo en ese momento no tenía intenciones ni previsiones, la gente tampoco pues pensaba que yo podía ser un pelotari profesional y en 2 meses y medio estuve de ponerme el buzo azul de la gasolinera a ponerme el pantalón blanco de profesional.